Sí, gracias, la oración. Señor, te damos muchas gracias que nos permites pues reunirnos en esta mañana, pese a las situaciones de la ciudad de tráfico. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar. Gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos de ti cada día. Y te pedimos que quede claro la enseñanza que vamos a ver en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, les decía, ha habido 7 concilios ecuménicos. Ecuménicos quiere decir que son de todo el mundo conocido, ¿sí? En donde se juntan los católicos, ortodoxos, protestantes, y se decide qué es lo que realmente dice la Biblia. Entonces, les decía, el que suena más y el que a lo mejor conocemos es el Concilio de Nicea, en el año 325, ¿sí? Que lo convoca con Constantino. Y ha habido cosas en las que aquí había un señor Arrio que decía que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado. Entonces ya después de muchas discusiones y de mucho estudiar, pues se llega a la conclusión de que sí, Jesús es Dios, Jesús es luz, Jesús es Dios verdadero, de la misma sustancia que el Padre. Luego hubo otro concilio en Constantinopla, nada más se los voy a mencionar. En Constantinopla, fíjate, ahí decían, se negaba que el Espíritu Santo fuera Dios. Entonces, bueno, finalmente se llega a la conclusión de que sí, el Espíritu Santo es Dios y la Trinidad completa, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, luego hubo otro en Éfeso, en el año 431. Aquí un señor Nestorio separaba a Jesús como en 2 personas, ¿sí? Y se llega también a la conclusión de que no, Jesús es una sola persona, pero con 2 naturalezas, humana y divina. O sea, es 100% Dios, pero es 100% hombre. Luego hubo otro en Macedonia, que ya no me voy a entretener en eso, y luego otro en Constantinopla, y bueno, pero que vamos a ver hoy de Jerusalén es muy importante porque, bueno, finalmente se llega a la conclusión de que la Biblia es la que tiene la última palabra, ¿no? Entonces tiene que concordarse, todas esas conclusiones tienen que llegar al punto final en lo que dice la palabra de Dios. Para escudriñando las Escrituras, como dice en Hechos 7:11, 17:11, que dice, cuando llegan Pablo y Silas acá, que dice, y estos eran más nobles que todos los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo importante, ¿no? De realmente basarse en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí en este concilio, que les digo que es muy importante porque trata un punto vital en el cristianismo y es la salvación. ¿Cómo es que se salva el hombre? Sabemos que la salvación es por fe y no por obras. Y esto es lo que se va a tratar en este concilio, porque recordarán que vimos anteriormente en el estudio que había esa discusión de que si los gentiles tenían que convertirse primero al judaísmo y ya después incluso cumplir con toda la ley mosaica e incluso a circuncidarse para poder después ser cristianos, ¿no? Entonces, este es el punto que se va a tratar. Porque sí pasa que las religiones te dicen, todas, que el hombre se salva porque es bueno, porque hace buenas obras. Cuando sabemos que no es así, porque entonces dirías, híjole, ¿cuántas obras tengo que hacer, no? Como los Boy Scouts, que creo que tienen que hacer 3 al día o no sé cuántas, pero nunca podríamos. ¿Cuántas obras necesitaría hacer para salvarme? Pues quién sabe, ¿no? No hay seguridad. Y no importa cuántas buenas obras, habrá algo en lo que falles. Entonces, pues, viene a ser lo mismo, ¿no? Porque vamos a Gálatas 3, del 10 al 14, lo que nos dice. Gálatas 3. Sí. 10 al 14. Gálatas 10. No, 3, versículo 10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Síguele, Dice, síguele. y que por la ley ninguno se justifica para Con Dios. para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, hasta ya está, Patita. Sí. La ley sabemos que no nos justifica, la ley no nos salva, solo pues nos condenaría a quien faltara algún punto de la ley, ¿no? Entonces, pues sí, hemos faltado hasta con el primer mandamiento que tenemos: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Ya desde ahí, pues imagínate, hemos quebrantado nosotros la ley, entonces pues estamos condenados, ¿no? No hay nada que nosotros podamos revocar esa condenación. ¿Y qué pasó? Pues la muerte de Cristo a nuestro favor es lo único que nos puede reconciliar con Dios. Es por medio de la fe en Dios y creyendo en la obra de Cristo para el perdón de nuestros pecados y viviendo cada día en su poder, no en nuestras fuerzas, sino en su poder. Y dices tú, ay, estos versículos, ¿por qué dice que la ley es una maldición para el hombre? Pues porque no la podemos cumplir, porque fallamos. Como les decía, fallamos desde el primer mandamiento, ¿sí? Es para que, la ley es para que sepamos cuál es el estándar de Dios y nos demos cuenta que estamos bien lejos de seguirlo, ¿sí? Que no vamos a llegar, inténtalo y a ver cómo te va. Entonces sabemos que la salvación es por fe, no por obras. Y esto es lo que se discute en ese concilio de Jerusalén. Entonces había judíos no cristianos y muchos judíos que se habían convertido, porque acuérdate que los primeros cristianos pues eran judíos. Había muchos que decían que no, que primero se tenían que cumplir con todas estas cosas del judaísmo para poder después ser cristiano, ¿no? Entonces vemos otra vez lo que nos dice aquí en Romanos, lo que nos dice Pablo, ¿no? Con respecto a este punto de la salvación por fe, no por obra. Romanos 3:20. Romanos 3:20, exacto. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces esta función tiene la ley, ¿no? Que nos muestra cómo fallamos. Tú podrías decir, ay, pues yo no sabía que mentir fuera algo malo, ¿no? Pues por todo el mundo miente, ¿qué tiene? O tener ira o tantas cosas, ¿no? Entonces hace que veamos cómo fallamos. Y por otro lado, pues es una guía de nuestras acciones, de las normas que debemos seguir. Entonces, pues sí es importante la ley, pero no para darnos la salvación, porque no nos la va a dar, ¿sí? Cristo fue el único que fue capaz de cumplir la ley a la perfección. Claro que nosotros, una vez que venimos a Cristo, queremos cumplir con lo que Dios nos dice, ¿no? Porque ya tenemos ese poder que Él nos da, ya tenemos ese Espíritu Santo en nuestro corazón que va a hacer que podamos cumplirlo. Pero las obras que hagamos son consecuencias, son producto de nuestra fe, no es al revés. Y nos lo vuelve a tocar este punto en Romanos 4:20, nos lo vuelve a decir. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios,
sino que Romanos se 4:20. fortaleció. 4:20. Perdón, 4:2. Ah, 4:2, acá. Ah, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene tiene que glorificarse, pero no Gloriarse. para con Dios. Y luego dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham. Ujú. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y aquí Pablo nos está dando ese ejemplo de Abraham. Es un buen ejemplo de alguien que se salvó por fe. Nos lo dice bien claro, ¿no? Creyó Abraham, enfatizando esa fe. Ahora, otra cosa, aquí no quiere decir que la ley no sea importante, pero sí es imposible que podamos ser salvos simplemente por obedecer la ley. Entonces, imagínate si fuera por obras, como si llegáramos al cielo y decir, ay, no, Señor, pues fíjate que me debes porque yo hice demasiadas buenas obras, ¿no? No es así. Entonces, el primer punto que se trata en este concilio es eso, ese desacuerdo sobre cómo el hombre puede llegar al cielo, que lo vemos en los primeros versículos de nuestro capítulo de hoy. En el 15, los versículos 1 y 2. Angie, porfa. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo, hasta ahí. No, síguele. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y alguno otro de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Sí, este punto era bien importante que se tratara porque habían crecido también muchas iglesias que eran gentiles, o sea, gentiles, no judío. Todo el que no es judío es gentil. Entonces, pues decían que no, que los judíos convertidos decían que no, que primero tenía que ser, porque se corría el riesgo, ellos pensaban que los gentiles, si no se sometían a la ley de Moisés e incluso a la circuncisión, pues a lo mejor se iba como a desviar la cosa, ¿sí? Cuando sabemos que pues no. Entonces, y nosotros, fíjate que podemos caer en esas cosas cuando erróneamente hay muchas personas que tienden a seguir con sus tradiciones que tienen, porque desde chiquitos tenemos costumbres y tradiciones que no necesariamente estás haciendo lo que Dios dice, que muchas veces se siguen esas tradiciones. Yo les he preguntado a muchas personas así muy religiosas de que, oye, pero ¿por qué haces esto? Ay, no sé, pero es que así me enseñó mi mamá. O sea, no saben ni lo que significa, pero la costumbre te gana la tradición. Entonces, pues podemos caer también así, en esto, ¿no? Entonces aquí ese debate de que si debían los creyentes cumplir la ley de Moisés con otras tradiciones para la salvación, los judaizantes decían que sí. No, sí, primero tienen que someterse a todas esas leyes, ¿no? Entonces sí era un punto súper importante. Bueno, aquí Pablo y Bernabé pues no están de acuerdo con estos. Y ya habían hablado también Pablo de cómo, bueno, ¿se acuerdan cuando Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio? ¿Sí? Era un gentil. Y ahí él les va a explicar cómo Dios mandó al Espíritu Santo y cómo recibieron todos los que estaban en esa casa, y que eran gentiles, así como ellos también lo habían recibido, ¿no? Entonces, en Santiago 2:10, otra vez nos habla de ese punto. No lo leas, aquí lo tengo, es chiquito, dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo.
Entonces aquí también nos vuelve a recordar en el libro de Santiago que si hemos violado una sola ley, ya somos pecadores. Ujú. Porque no puedes decir, ay, no, yo sí obedezco a Dios en esto. Y en esto no, pues aquí en estas cosas no. O sea, tendrías que cumplirla toda. Entonces, pues aquí, en los siguientes versículos, en Hechos 15, 3 al 5, vemos cómo va sucediendo este punto. ¿Ya me sigo? ¿Yo? Ujú. Del 3 al 5, por favor. Dice, ellos pues habían sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la versión de todos los gentiles. La conversión de los gentiles. La conversión, de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas de Dios, había hecho con ellos. Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y dárselos que guarden la ley de Moisés. Y mandarles la ley de Moisés. Que guarden la ley de Moisés. Ay, bueno, y que guarden. Pero aquí dicen que guarden la ley de Moisés. Sí, es así, ¿no? Sí, eso es lo que ellos querían, que se guardara la ley de Y Moisés. se ¿sí? reunían. ¿Le sigo? No, ya está ¿Sigue ahí. otra? Es hasta el 5, ¿no? Ujú, hasta el 5, ahí. Entonces, vemos el siguiente Mandarles punto, que guarden la ley de Moisés. que esa es la discusión con la que van a debatir lo que Dios ha dicho. Y en los diferentes concilios que ha habido a lo largo de la historia, este punto es el que se va a aclarar lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque sabemos que a lo largo de la historia, estos primeros 7 concilios sí fueron muy importantes, pero después ha habido muchos más. Y sí ha habido muchas distorsiones en lo que dice la palabra de Dios. Como lo del celibato, ¿no? Que dices, bueno, en la Biblia no habla de que tengan que cumplir con ciertas situaciones, ¿no? Luego, el siguiente versículo, el 6 y 7. Ah, no, ese ya fue el que leíste, ¿no? No. Ah, no. Entonces los siguientes, el 6 y 7, sí. Sí, porfa. No, yo. Le toca a Chelo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ajá, entonces aquí es donde les digo que Pedro da esa prueba de cómo Dios lo había mandado a casa de Cornelio. ¿Se acuerdan que Pedro había tenido esa visión cuando está orando en la azotea? Que bajaba un lienzo con toda clase de animales y de aves. Y que él tenía que comer eso, y él decía, no, pero yo nunca he comido una cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y después, en ese momento también llegan esas personas que van por él para que vaya a casa de Cornelio. Y él entiende que tiene que ir a darle las buenas nuevas, a predicar a casa de Cornelio, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Y lo bonito es que Cornelio tenía mucha gente ahí, y todos los que escuchan, todos reciben a Cristo, ¿no? Entonces, y eran gentiles todos. Y era que, ¿cómo ibas a ir tú a casa de un gentil? No, hombre, malísimo, no puedes ni entrar. ¿Cómo te vas a relacionar, no? Entonces, Pablo aquí les está explicando eso. Y los siguientes versículos, el 8 y 9. Y Aquí muy Dios, bonito. que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí les está diciendo, ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos.
purificando por fe. Ellos recibieron la salvación por fe. Y esto va a ser pues un cambio en su vida, porque sabemos que cuando recibimos a Cristo, cómo va transformando nuestra vida, ¿no? Cómo va limpiando nuestros corazones. Y el siguiente punto es precisamente eso, ¿no? La revelación, que es la purificación. En el 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. De igual modo que ellos. Les estás poniendo unas cargas que ni tú puedes cumplir. ¿Cómo es posible, no? Entonces, y aquí Pablo se los está diciendo. Pablo escribió la ley, que era una guía para mostrar los pecados, a fin de que te des cuenta, pues sí estoy mal, sí he pecado, y que te arrepientas, y que vengas a Dios. Entonces, pues si ellos no habían podido seguir la ley, porque la ley no salva, la ley condena, y esto nos hace ver pues la necesidad de un Salvador. Yo no puedo cumplirla. Necesito que alguien me salve de esto, ¿no? Gálatas 2:16 lo dice. Ay, es tan claro como tantos versículos que hablan de este punto. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así queda, es clarísimo ese versículo, como muchos otros que hablan, como aquí, y esto al darnos cuenta pues sí nos lleva a confiar en Cristo, ¿no? A darnos cuenta que necesitamos un Salvador, que es Jesús. Luego, el siguiente punto, el 4. También los milagros que hacían comprobaban que venía de Dios, que lo vemos en el versículo 12. ¿De Gálatas o volvemos No, a no, Hechos? de Hechos, estamos en Hechos, acuérdate. Hechos 15, 12. Hechos 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta ahí, Patita. Ok. ¿Sí? Y 2 Corintios 12:2. ¿Se acuerdan que en esos primeros días ellos, los apóstoles, podían hacer muchos milagros en el nombre de Jesús? Muchos milagros y muchas señales, ¿no? Entonces también era una prueba de que esto venía de Dios. 2 Corintios 12:2. 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Se hacían todas estas señales para darte cuenta que esto viene de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo que actualmente también pasa, ¿no? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Que a pesar de que estás viendo muchas cosas, bueno, ¿qué más necesitas para que creas? ¿No? El punto 5, aquí es importantísimo porque es la decisión de lo que se iba a hacer y de lo que se iba a predicar. Que está largo porque es de los versículos 13 al 21. Angie, porfa. O tú, Carmelita. Hechos 15 del 13 al 21. Okay. Hechos 15, 13 al 21. 13 al 21. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado
cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces aquí fíjate estos versículos tan importantes, ¿no? Para empezar dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, que es Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Acuérdate que este Jacobo es el medio hermano de Jesús, que va a llegar a ser un líder grande en la iglesia de Jerusalén, porque acuérdate que vimos también a Jacobo, el otro Jacobo, que lo matan, ¿sí? Pero no nos confundamos con los Jacobos, porque acuérdense que se repiten los nombres, ¿no? Entonces, aquí, a pesar del testimonio de Pedro, Bernabé y Pablo habían dado sobre las experiencias que habían tenido con los gentiles, Jacobo aquí está usando la palabra de Dios como prueba de la verdad. Uh-huh. Y así es, porque la palabra de Dios debe tener la última palabra. Ahora sí que la última palabra, ¿sí? Porque no puedes decir, es que se dice tal cosa, pero a ver, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Sí? Por eso es bien importante que la leamos y no nada más quedarnos en leerla, que la estudiemos, que la memoricemos, que meditemos en ella para que así podamos discernir lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no te dice, como Dios dice? Y dicen cosas que dices tú, a ver, Dios dice eso, a ver, enséñame en dónde, ¿no? Porque dicen cada barbaridad. Entonces, para estar realmente de acuerdo en una sana doctrina, ¿sí? Ahora, aquí nos dice que les dice que a los gentiles no se tienen que circuncidar, no tienen que seguir la ley, pero sí que se guarden, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿sí? Estas cosas, pues sí eran importantes que las dejaran de hacer para que no fueran como piedra de tropiezo para otros. Uh-huh. Aquí que dejaran a sus ídolos. Acuérdate que en esa época había mucha idolatría, ¿no? Entonces, estas 4 cosas sí era importante. La iglesia ya crecería sin esta situación, ¿no? Los judíos y los gentiles, pues sí tenían pocas cosas comunes en común, porque las tradiciones, las prácticas, las costumbres, la cultura y a veces hasta el idioma era diferente. Entonces vemos cómo en Cristo se puede unir todo esto, ¿no? Cuando tú te alejas realmente de esas costumbres que te hacían pues caer en otras cosas, ¿no? Y debemos nosotros también ser abiertos y tolerantes y comprensivos, teniendo en cuenta que pues hay gente que viene de distintos trasfondos, ¿no? Que no quiere decir que tú aceptes eso, pero no decir, ay no, pues ese no, porque mira las cosas que hacen. No, ya vimos que la salvación es para todos, ¿no? Y nada da más gloria a Dios que ver un testimonio de creyentes, pues de distintas hasta, no me gusta la palabra razas, sino etnias, ¿no? Porque razas así se me hace como de perro, pero bueno, de distintas etnias, de distintas culturas, idiomas, y que están en Cristo, y que eso es lo que nos une. Entonces,
esa carne que habla aquí, que sacrificaban a los ídolos, después se vendía pues más baratita, a otro precio, ¿sí? Pero si eso va a hacer que tu hermano caiga, el que era idólatra, entonces pues no la comas, ¿no? Para que no vayas a hacer caer a otras personas y se confundan. Y había muchos versículos en Levítico que hablaban de esto, ¿no? Esa carne que debía de... Mira, te voy a leer Levítico 7:26, que dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre el pueblo. ¿Sí? Estaba prohibido comer la sangre de esos animales. Hay varios versículos que habla de eso. Entonces, pues sí, estaba prohibido porque era una práctica que hacían muchas religiones paganas. Y yo recuerdo haber visto en un programa de tele, en una tribu, no sé de dónde, que mataban al animalito y del cuello tomaban su sangre. Así, no sé, pero una cosa impresionante, ¿no? Y muchas, pues muchas. Sí, se pegaban aquí y tomaban la sangre, ¿no? Que cosa así que me impresionó mucho. Pero son esas costumbres paganas, ¿no? Entonces ellos sí debían de no caer en eso mismo. Y hay muchas desviaciones que vemos, digo, no tan fuertes como esto, que actualmente vemos que pues ese poder, esa posición, el dinero, hace que la doctrina se desvíe de lo que realmente dice la Biblia. ¿Sí? Eso es bien delicado. Por eso hay tantos concilios que se están haciendo, ¿no? Porque cualquier religión, ¿no? Puede decir cualquier cosa, pero cosas que no están en la Biblia y que pueden ser hasta contrarias a lo que dice Dios. ¿Se acuerdan de la Reforma, cuando vino la Reforma con Lutero? Sí. Todas esas cosas, que las indulgencias, y que echa tu monedita aquí y cuando caiga en el fondo, tu pariente, tu difunto, llega al cielo, ¿no? Tantas cosas que había erróneamente, por eso surge la Reforma, ¿no? Entonces, ahora vamos al resultado, a la conclusión. La conclusión la vemos del 22 al 27, por favor. Se va a hacer una carta del concilio para mandarla a estos nuevos creyentes gentiles. ¿Hechos qué? Del 22 al 27. Angie, porfa. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia y Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Entonces se realiza esta carta y mandan ese escrito aclarando que no tienen que venir primero del judaísmo para ser salvos y aclarando que la salvación es por fe. En los últimos versículos, el 28 y 29, de los últimos, no son los últimos. 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros
ninguna carga más que lo que estas cosas necesarias, que os apegáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si los os guardéis, bien haréis pasado bien. Está ahí. Entonces, sí, esta carta pues responde a todas esas inquietudes que había entre los gentiles de Antioquía, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que a la hora que ven, ay, qué bueno que no tenemos que cumplir con todas esas cosas judías, ¿no? Sino que realmente es por la fe nada más. Y explica qué es lo que debe de hacerse. Y los siguientes versículos, del 30 al 35, que son los últimos de nuestro pasaje de Hechos 15. ¿Qué número? 30 al 35, Esme, porfa. 30 al 35. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habían leído la cual se recogieron por Se regocijaron. Habiendo leído la cual se regocijaron, se pusieron contentos, se alegraron. por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo, ahí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ajá, exacto, se regocijaron, sí. Y fíjate que este debate de cumplir con las cosas judías y con la circuncisión pudo haber dividido a la iglesia, por eso es que es importante este concilio, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que pues sí, Pablo, Bernabé y todos se juntaron para aclarar las cosas, para aclarar esas diferencias. Y muchas veces es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Que aclarar esas diferencias que tenemos en cualquier aspecto con otra persona, porque pasa que tú tienes algún desaguisado con alguien y en vez de ir directamente con esa persona y decir, oye, mira, no me parece esto, o yo creo que no estuvo bien, ¿ok? Vas con otro y le dices, ay, es que fíjate que lo que hizo, o sea, ¿por qué no vas directamente, no? Entonces es lo que debemos de hacer, ir y aclarar las cosas. No permitas que esos desacuerdos te aparten de la gente, porque luego son cosas tan pequeñas, tan simples, que se podía haber aclarado nada más con hablarlo directamente con la persona, en vez de estar yendo a otros y hacer ahí como la bola de nieve, ¿no? Entonces sí, como vimos, este es un punto bien, bien importante en el cristianismo, que lo dice en otro de los versículos tantos que hay que hablan de esto, en Efesios 2, 8 y 9, se los leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice, por gracia sois salvos porque hiciste muchas buenas obras. No. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la última parte nos lo dice. Exacto, no por obras para que nadie se gloríe. Imagínate cómo sería si fuera por obras, ¿no? La Olimpiada del Poder, a ver quién hace más obras. Yo hago más obras que tú y no, no es así, ¿no? Somos cristianos por la gracia inmerecida de Dios, no resultado de que nosotros hayamos hecho cosas, ¿no? O de que seamos muy sabios o muy bonitos o muy inteligentes. No, es por gratitud a ese regalo que Dios nos da que queremos servirle y que queremos cumplir con las cosas que Él quiere que hagamos, que seamos las personas que Él quiere que seamos, ¿sí?
Entonces, ¿es pecado eso, hacer obras? No, no es pecado, pero son consecuencia de tu fe. Tú tienes fe y esa fe te hace... Tengo obras. Exacto, tú tienes fe y esa fe hace que tú hagas obras, ¿sí? Pero esas obras sin tu fe no te salvarían nunca, nunca. Pero son producto de, son consecuencia de tu fe. Sí, no quiere decir que no sea importante, pero no es lo que te va a salvar. Tu fe es la que te va a salvar y la que va a hacer que hagas esas cosas, ¿no? Entonces, pues este es el estudio. Ay, así me fui como muy rápido por el problema de los tiempos, pero sí que nos quede claro que este concilio fue muy, muy importante, el concilio de Jerusalén. Sí, se va a aclarar esto. ¿Eh? Y se hizo muy corta la plática. ¿Sí? Pues sí. Pero, Pues es que ya Pero tenían, yo te entendí que muy ya bien, ¿eh? tenían mucho tiempo esperando, Oye, pero Haznos sí, examen. ¿pero qué Sí. vendrían siendo los gentiles? los no judíos. Ok. Tú. Yo Tú soy eres una gentil. gentil, ¿sí? Todos somos gentiles, porque no somos judíos. Ok. Todos los que no son judíos son gentiles. Ok. Entonces, sí, Cari, ¿Y ¿quieres...? por qué dejaron de creer en...? Porque se contaminaron y empezaron a seguir a los ídolos y a hacer cosas que no, cuando Dios les había dicho que se alejaran de todas esas cosas. En el Antiguo Testamento vemos cómo está ese mandato de que no caigas en las mismas cosas de los pueblos a los que vas llegando, de que van conquistando, no caigas en lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues se van contaminando, nos contaminamos. Y es bien fácil que actualmente, porque ya no es el idolito aquí, el muñequito, Sí. puedes tener tus ídolos, que es el dinero, el poder, el prestigio, los hijos, tantas cosas que hacemos nuestros ídolos, ¿sí? Que los tenemos aquí. El marido, la pareja. Sí, son nuestros Ahora sí que idolitos. los subimos al pedestal, ¿no? Sí, Como dicen. los ponemos Claro. por encima de Dios muchas veces, ¿no? Entonces sí, aguas con esos idolitos que tenemos, que te digo, no es el muñequito, es todo eso, ¿no? Que nos jala la fama, tantas cosas. La lana. La lana, el Es dinero. como ahorita con lo del mundial, ¿no? Que te llegan, pues sí que en el Instagram, que en Facebook y eso de la elite, ¿no? De las famosas, ahora sí que la famosa elite, estaban diciendo, ¿no? Que muchos, de hecho en la inauguración, que todos los artistas que salieron estuvieron haciendo sacrificios y que las señales y no sé qué y no sé qué. Y yo decía, ok, puede ser, ¿no? O quizá, o vete tú a saber. Pero volteas y dices, bueno, mientras sigas creyendo en lo que tienes que creer, pues te avientas ahora sí que el espectáculo, ¿no? Y es que, ¿y cuánta gente no hace? Los mismos futbolistas los hacen su ídolo, ¿eh? Y yo quiero ser como fulanito. No sé los nombres porque a mí el fútbol es una cosa que... como Messi. Ay, yo quiero ser aquí anda. como Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Mejor ser cristiano sin el Ronaldo, ¿no? Es lo que es súper importante, ¿no? Pues sí. Pero sí hacen ídolo. O los artistas, los cantantes, que hoy viven para eso, ¿no? La fama, el dinero, el Sí, poder. que Sí. por eso te digo que mucho en Instagram y yo decía, bueno, dices, si sí o si no, pues te vas con lo que tú crees. Y tan, Mira, ¿no? Nosotros creemos en Dios y en Jesús y eso es lo importante. Lo demás, la gente mete... Sí, no importa. hasta la servilleta, ¿no? De los partidos de fútbol, sí. Sí, pero bueno, que nos mantengamos firmes realmente en Dios, ¿no? Es lo importante. Y pues Señor, sí te queremos agradecer todas estas enseñanzas que tú nos muestras, este mensaje, Señor, y darnos cuenta de cómo muchas personas equivocadamente siguen creyendo que la salvación es por obras y no por fe. Señor, pues danos sabiduría para compartir esto, para explicarles que es la fe la que nos salva, la fe en el sacrificio que hizo tu Hijo por nosotros al pagar por todos nuestros pecados, Señor, que nos apropiemos de esto, que no nada más sea Jesús nuestro Salvador, sino que también sea
el Señor de nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.